Ya hablamos de eso hace 8 días. Hablábamos de lo que es santo y lo que es profano, y cómo Dios nos ha llamado a estar a vivir en santidad. Ese es el llamado de Dios. La Biblia dice claramente: sed santos como yo soy santo. También dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Y creemos que vivir la religión o tener una religión es lo que nos da la oportunidad, o lo que nos da la salvación. Pero no es así. No es la religión lo que hace la diferencia, es tu relación con Dios. Mucha gente me dice a mí como si yo tuviera, como si yo fuera responsable de su salvación. Y me dicen a mí: ay, pastor, perdóname porque no fui a la iglesia. Pastor, perdóname porque no he orado, no hice esto, no sé. Hermano, no es conmigo a que me tienen que dar cuenta. A menos que yo te asigne una responsabilidad y yo te diga: hermano, tienes que venir a la oración el domingo a las 9 de la mañana, te toca dirigir la oración, y por alguna u otra razón no pudiste llegar, entonces sí tienes que venir y darme cuentas, porque yo te designé una responsabilidad. Si yo te pongo a predicar, no sé, a compartir el evangelio en la calle, hermano, le toca en tal esquina o en tal plaza o en tal lugar, nos vemos el domingo, el sábado, el viernes, ahí nos vamos a predicar, le toca esa responsabilidad, y usted va a compartir la palabra con la gente que pase ahí alrededor, o va a repartir volantes, o va a invitarlos a la iglesia, lo que sea que le designemos. Si yo le doy esa asignación o esa labor, y usted viene después conmigo, entonces sí tendría que venir a decirme: ay, perdone, pastor, no llegué, no lo hice mal, no estuve ahí, perdóneme. Entonces ya sí me estarás entregando cuentas a mí por una actividad o una responsabilidad que te delegué dentro de la iglesia o dentro de las actividades de la iglesia. Ahí sí me tienes que pedir perdón o entregarme cuentas. Pero respecto a tu salvación, yo no soy responsable. Es decir, si tú me dices: pastor, es que no he orado, llevo 20 años de cristiano y nunca he orado en mi vida, eso es un asunto entre tú y Dios. Pastor, es que, pues mire, el domingo me levanté y tenía toda la intención de venir a la iglesia, pero me ganó la flojera, o me invitaron a una fiesta y mejor preferí irme a la fiesta. Esas no son cuentas que me tienes que entregar a mí. Tienes que entregar cuentas al Señor, no a mí. Entonces, existe una gran confusión dentro de la iglesia respecto a su salvación. Y algo que tenemos que entender es que el que te otorga salvación es Dios, no yo. No es el pastor, ningún predicador en la tierra te está otorgando a ti la salvación. El que te la está otorgando, el que te la está entregando a ti es Dios. Y la única forma en que puedes alcanzar salvación es por medio de la redención. Es decir, por el pago de tu pecado. Y el único que ha pagado por tu salvación y por tu redención se llama Jesucristo. ¿Sí está conmigo? Es importante que a usted le quede claro, porque entonces cuando hablamos de santidad, que es lo que hablamos las 4 semanas pasadas, ay, es que el pastor ahora ya se va a poner payaso, ya no va a querer que hagamos esto. No soy yo. Yo solamente te enseño lo que la Biblia dice. Es tu decisión y es tu relación con Dios lo que va a determinar qué tipo de vida tú tengas. Cómo quieras vivir, qué es lo que quieras hacer. Lo que quieras practicar, lo que no quieras practicar, lo que decidas hacer con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero, es un asunto entre tú y Dios. Mi responsabilidad como pastor es enseñarte lo que la Biblia dice. Y el conflicto para muchos cristianos, para muchas personas que se acercan a Dios, el conflicto es cómo deben de vivir, qué deben de hacer, cómo tienen que comportarse. Ese es el gran conflicto por el que pasan muchos cristianos, de qué manera tienen que hacer. Y cuando se habla de santidad, es como si el pastor ahora ya empezara a poner las reglas de cómo tenemos que comportarnos. Llevo todos estos años de pastor y ha habido mucha gente que se acerca conmigo y me trata de explicar por qué vive de una o de otra manera. Dice: pastor, es que no he venido a la iglesia por esto. Pastor, es que no he podido dejar de pelearme con mi esposa por esto. No he dejado o no he podido diezmar por esto. No he podido ofrendar por esto. Y tratan de explicarme a mí
su estilo de vida. Yo no estoy aquí para juzgar si el tipo de vida que tú llevas está bien o está mal. Ese no es mi trabajo, hermano. Mi trabajo es poderles enseñar qué es lo que dice la Biblia respecto al tipo de vida que tú debes de vivir. Mi trabajo es poderles enseñar a ustedes cómo tiene que ser su relación con Dios, cómo tienes que relacionarte con Él, cuál es la forma para poderte acercar a Dios, cuál es la manera para que tú puedas recibir un milagro de parte de Dios, de qué tipo de vida o qué tipo de estilo de vida tengas. Esa es una decisión tuya, que en base a lo que has aprendido o en base a lo que has escuchado aquí en la iglesia, tú decidirás cómo vivirla. Pero estamos acostumbrados a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, a tener que entregarle cuentas al sacerdote, donde vas con el sacerdote y te confiesas y el sacerdote te pone 10 Aves Marías, 20 Padres Nuestros, y con eso ya pagas tu culpa y ya puedes vivir tranquilo y en paz el resto de tus días, o al menos hasta que te vuelvas a confesar y te vuelvan a poner otra penitencia. En esta iglesia o en nosotros como ministerio no hacemos eso. Si tú me cuentas a mí lo que tú hiciste en la semana, servirá para que tú te desahogues, para que tengas una catarsis, para que puedas poder desahogarte del peso de la carga que llevas encima. Pero yo no te voy a poner una penitencia para que tú te liberes de esa carga. Ese es un asunto entre tú y Dios. El Señor Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, no es que vengas al pastor para que el pastor te quite tus cargas, dándote una penitencia en un trueque o en un intercambio de tus pecados por penitencia, de la confesión de tus pecados por penitencia. No es así como funciona. Para que tú puedas experimentar la verdadera vida en Cristo y puedas tener una vida plena y puedas ser libre y puedas ser feliz, tengas o no tengas dinero, haya o no haya abundancia en tu vida, estés casado, estés soltero, tengas hijos, no importa cuál sea tu condición natural de vida en la tierra, sino que tu condición espiritual pueda reflejar el tipo de vida que Dios ha diseñado para ti. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos que pase en tu vida. Y entonces vas a enfrentar circunstancias, vas a enfrentar problemas, vas a pasar por necesidades que las vas a superar y te vas a sobreponer a ellas porque tu condición espiritual es buena, es saludable, estás completo, tienes una relación con Dios. Es importante, hermano, que usted entienda que su relación con Dios no es su relación con la iglesia. Si usted le falla a la iglesia, si usted le falla al hermano, si usted tiene problemas con el hermano, si usted no cumple con su pastor, no es lo mismo que su relación con Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando nosotros cultivamos una relación correcta y completa con Dios, tu relación con la iglesia es sana. Si tú tienes una relación plena y completa con Dios, tu relación con los hermanos en la congregación es sana. Está bien, tú no tienes conflicto porque el hermano te saludó o no te saludó. Mira, hay un vecino de la casa, un vecino de mi casa, no es cristiano, bueno, yo creo que no lo es, pero desde que llegaron a vivir ahí a la calle donde vivimos nosotros, desde que llegaron a vivir ahí no nos hablaron, al principio no nos hablaron, de hecho hasta eran groseros con nosotros, tenían una actitud grosera. Yo lo saludaba, buenos días, y no me saludaban. Hasta que un día al vecino le surgió una necesidad. Y entonces fue a mi casa y me dijo: oiga vecino, usted tiene esta herramienta, que mire, ¿me la puede prestar? Que sí, ¿cómo no? Se la presté. Después de ese día, hermano, me saludaba todos los días. Vecino, buenos días, decía: vecino, yo ya hasta me sentía contento. Es más, hasta platicábamos ya. Yo estaba haciendo un puesto de tacos de herrería y a mí me gusta mucho soldar y todo lo que tenga que ver con manualidades me gusta. Y entonces el vecino estaba haciendo un puesto de tacos ahí afuera de su casa y yo me fui a sentar ahí a platicar con él y ya estábamos hablando. No, hombre, parecíamos los grandes amigos de toda la vida, nos hablábamos muy bien. Y ahí estábamos saludándonos y platicando y haciendo charla y todo. Y de repente un
un día, hace poquito, hace como un mes, yo iba saliendo de la casa, venía para acá, para la iglesia, ya venía tarde, así es que salí rápido, hay que abrir, cerrar la reja y sacar el carro, y ya salgo de ahí de la calle de la casa y estaciono el carro y vi que alguien venía. Yo les he dicho que yo no veo bien de lejos, así es que si usted me saluda en la calle y yo no le respondo el saludo, no se ofenda, no veo. Entonces, o pongo atención a la calle o pongo atención a la gente. Entonces ya cerré la reja, me subo al carro, arranco el carro y vi que venía alguien, y entonces yo me concentro y me sale un perro por este lado, empieza a ladrar, unos perros escandalosos que viven por ahí, y sale ladrando, y por no atropellar al perro, volteo a ver al perro, pongo atención, adelante, que cuando vi a la persona, pasó hacia un ladito mío, vi que me saludó, pero yo ya no lo pude saludar, ¿no? Entonces ya cuando reaccioné y vi quién era, me asomo a ver quién era ese vecino. Y entonces pues dije, uy, híjole, ya no lo saludé, al rato lo veo y lo saludo. Desde entonces no me habla. No me habla. Y yo lo saludo, vecino, buenas tardes. No me habla porque no le respondí al saludo. Dije, qué gente tan rara. Qué gente tan difícil. Ahora, que eso me pase con alguien que no tiene temor de Dios o que no cree en Dios, o a lo mejor cree en Dios a su manera, no me preocupa. Mi labor será volver a saludarlo todos los días. Mano, nos hemos topado en la puerta y lo he saludado y no me responde el saludo. Para más su hija y su esposa. Su niña tiene como 4 años o 5 años, ya no sé qué edad tiene. Pero para más la niña, ¡vecino! Y el papá está, y yo paso cerca, me ve que voy a pasar y se hace disimulado y como que voltea por otro lado. Está bien, yo no voy a enojarme por eso, no voy a pelearme con él por eso. Yo entiendo que su corazón se haya sentido ofendido porque no lo saludé. A lo mejor alguien lo vio que él estaba saludando con una sonrisota y yo ni lo peleé, y alguien se ha de haber sentido avergonzado. No sé, quiero pensar mil cosas. No estoy diciendo que está correcta la actitud de él, por supuesto que no lo está, pero quiero entender que él no tiene temor de Dios. Entonces, yo que tengo temor de Dios, yo voy a insistir y lo voy a volver a saludar y lo voy a saludar, no me importa que me haga gestos. El otro día pasé y lo saludé y dije, vecino, bueno, y no me saludé, dije, pues ya no te vuelvo a saludar. Yo dije en mi corazón, y el Señor me dice, no, tienes que saludar. Dije, ay Señor, pero ¿por qué tiene que hacer uno eso y aguantar? Porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser diferentes y hacer la diferencia. Y cuesta trabajo, sí, es difícil, sí, más cuando vas contracorriente. Entonces, no me preocupa que alguien de afuera no salude o no me quiera saludar. Lo que me preocupa es que alguien de adentro no quiera hacerlo. Eso de aquí de la iglesia, que tengamos actitudes así, que tengamos comportamientos así, es complicado. Porque entonces a mí me hace pensar, si el problema, el Señor, la Biblia lo dice de esta manera, si tú no puedes amar a quien ves, ¿cómo pretendes amar a quien no ves? Entonces, si tenemos dificultades con las personas que vemos, entonces, ¿cómo suponemos que nuestra relación con Dios es buena? Entonces, tenemos que tener una relación con Dios buena, sana, agradable, que nos bendiga, que estés tranquilo, que puedas disfrutar tu vida. ¿Por qué razón o con qué razón debes de tener una vida así? Porque eso te va a permitir tener una vida agradable con los demás. Nos andamos peleando con medio mundo, nos andamos jalando de la greña con medio mundo y nos peleamos por cosas simples, por el dinero, por un saludo, por un espacio, por un lugar, por una posición, por un nombre, por un título, por algo que nos pega en el corazón y nos hace enojarnos con el mundo. No tendríamos que estarnos peleando con el mundo. Tendríamos que tener una sana relación con Dios que nos permita tener una sana relación con las personas. Ahora, a veces queremos hacerlo al revés. La gente llega a la iglesia, quiere tener una sana relación con la iglesia, esperando que al tener una sana relación con la iglesia va a tener una buena relación con Dios. No es así. Es al revés. Tú tienes una buena relación con Dios y tienes una sana relación con la iglesia.
Entonces, de repente tienes una responsabilidad, tienes un cargo dentro de la iglesia, tienes un ministerio dentro de la iglesia, y si nos cuesta trabajo cumplirlo y estamos preocupados por qué van a pensar los hermanos, a mí no me preocuparía tanto si yo no cumplo el domingo y yo no vengo hoy a la iglesia y no estoy aquí, que pudimos no haberlo hecho. Ayer estuvimos de viaje, nos fuimos a ver a mi familia, a Guerrero, y nos fuimos ayer en la mañana, y me hubiera gustado haberme quedado ahí en Guerrero ayer, y estar con mi familia ayer, y estar con mi familia hoy, incluso visitar hoy domingo, no iba a dejar de congregarme, me hubiera gustado ir a ver a otros pastores que conozco, a sus iglesias, y estar con ellos. Y no dudo que alguno de ellos me hubiera invitado a predicar, entonces yo hubiera cumplido con Dios hoy, estando predicando en otra iglesia. Sin embargo, platicando con mi esposa, me dice, no, sería conveniente que estemos en la iglesia. Y nos venimos, hicimos un esfuerzo, llegamos, venía durmiéndome, ayer venía manejando y me venía durmiendo, me tuve que parar ahí delante de Cuernavaca, y mi esposa trae su botella de agua, y le digo, ¿sabes qué? Regálame agua. Y era literal, me tuve que bajar del carro, y ella por la ventana me ponía agua en las manos, y yo me lavaba la cara, y luego más adelantito tuvimos que parar en un... con agua de limón traía toda la cara tirada. Ya se me quedaron abiertos los ojos por el limón. No, y ya luego paramos en un lugar y me compré un café y finalmente llegamos a la casa como 12:30 de la noche, y a esa hora todavía me quedé leyendo y llorando un rato para preparar el mensaje de hoy. Y bien pudimos habernos quedado a dormir ayer tranquilamente con la familia y levantarnos hoy tarde e irnos a la iglesia, al culto allá en Guerrero, en Iguala, en una iglesia a las 11 de la mañana, y no haber estado aquí hoy. Pero platicando con mi esposa, me dice mi esposa, no es conveniente que nos quedemos, regresemos mejor. Tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir con ella. Y nos venimos y estuvimos, y hoy estamos aquí. Ahora, no es un reclamo para los que no están, que seguramente van a ver este mensaje. No es un reclamo para los que no están, pero es algo que tenemos que entender. No es quedar bien con la iglesia. Usted no tiene que quedar bien conmigo. Usted no tiene que cumplir conmigo. A mí me da mucho gusto verlo. De verdad, cuando usted viene a la iglesia, me siento muy contento. Estoy feliz de que usted esté aquí. Me llena de alegría saber que se esforzó hoy, que pudo haberse quedado a dormir y levantarse tarde hoy domingo, o haber sido a desayunar una barbacoa por ahí y llegar aquí después, pero o no venir, pudo haber decidido eso, y sin embargo decidió estar aquí. Y a mí me da mucho gusto. Yo sé que cuando alguien llega aquí, tuvo que dejar 1000 cosas, 1000 situaciones, tuvo que dejar, hasta a veces tienen que dejarse el mal carácter y el genio y el pleito del otro día por estar aquí en la iglesia. Y eso yo lo agradezco, pero no lo haga por mí. No lo haga por quedar bien conmigo. No lo haga por cumplir con el pastor. Es que el pastor me va a ver. Es que si no me ve, se va a enojar. No lo haga por mí. Hágalo por Dios. Hágalo por Él. Porque Él es el que lo espera. Él está preparando un momento para encontrarse con usted. Hágalo por usted mismo. Porque el que va a crecer y se va a enriquecer espiritualmente es usted. Yo voy a seguir leyendo la Biblia, yo voy a seguir escribiendo mensajes, y si no tengo un lugar donde predicarlos, voy a aprovechar el internet y los voy a subir en internet, y llegará muchísima gente. Si yo vengo aquí no es por cumplir con usted, si yo vengo aquí es por cumplir con Dios. Tenemos una responsabilidad. Yo no veo a mi familia en todo un año, y ayer que estábamos con ellos nos recibieron. Hermano, no mataron al puerco porque nadie lo había matado, pero hicieron mole, estuvieron con nosotros, la pasaron muy bien, ninguno quería que nos viniéramos. Y sin embargo dijimos a Dios, ahí nos vemos, tenemos una responsabilidad, y todos ellos saben cuál es nuestra responsabilidad. Es estar aquí en la iglesia y estar con ustedes hoy. Y ellos lo entienden y dijeron, bueno, quisiéramos que estuvieran aquí, pero vayan y cumplan, y aquí estamos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que entender qué es lo que pasó entre tú y Dios, que ahora tienes que tener un temor de Dios. ¿Y qué es este temor de Dios? Es un temor reverente, no es un miedo a Dios.
Es un temor reverencial, donde todo lo que haces y todo lo que decides hacer para Dios, lo estás haciendo por Él. No por el pastor, no por el que tienes a un lado, no porque te obligaron y te trajeron, no, es porque tienes algo que ver con Dios. Tienes una relación con Dios que tienes que cuidar y cultivar. ¿Sí está conmigo? Ahora, si usted tiene responsabilidades, tiene obligaciones el domingo y dice, pastor, yo tengo que cumplir, no se frustre, no se traume, pero acuérdese y recuerde que su compromiso es con Dios. Entonces no es venir conmigo y tratar de explicarme a mí por qué no lo vi hace 8 días o por qué no lo vi la semana pasada. No me explique a mí. Venga aquí a la iglesia y dígale a Dios, Señor, aquí estoy, quiero que me llenes, quiero recibir de ti, quiero restaurar mi relación, quiero estar en comunión contigo y que no se me olvide cuál es la razón por la que vengo a la iglesia. Que no se me olvide nunca por qué estoy aquí. Yo quiero tener esa relación contigo. Habla conmigo el Evangelio de Lucas. Si usted quiere saber cómo se llama este mensaje, este mensaje se llama redención. ¿Cómo se llama? Redención. Pero tiene que ver. Sí. Para allá vamos ahí. Ok. ¿De qué quiero hablarles hoy? De lo que Dios hizo por ti. ¿Qué es la redención? La redención es un término que se usaba muchos años atrás, en la época de nuestro Señor Jesús y antes, siglos antes, donde la redención era pagar el precio. Había que pagar el precio de lo que alguien había hecho. Es decir, si alguien cometía un delito, hoy le llaman fianza, pero en aquel tiempo no era fianza, porque hoy la fianza te permite salir sin ser absuelto, solamente te permite salir para no estar preso y poder enfrentar tu juicio quizás en libertad, pero eso es una fianza, es como un pago en prenda. Si tú eres encontrado inocente, ese dinero te lo devuelven. Si eres encontrado culpable, es parte de la multa o de la sentencia que tienes que pagar. La redención no es una fianza. La redención era un pago que se hacía para dar libertad al que era culpable o al que tenía alguna condición de esclavitud. Es decir, una persona cometió un delito y tenía que resarcir el daño de lo que había hecho. Pero no solamente pagaba si había matado la vaca de alguien más, no solamente tenía que pagar la vaca de esa persona y decir, bueno, te pago, ¿cuánto cuesta tu vaca? ¿Cuánto cuesta tu vaca? Vale 2.500 pesos. Ok, te pago, ahí están los 2.500 pesos. No, eso no era redención, eso era pagar lo que se había cometido. La redención era resarcir el daño que había causado esto. Es decir, no solamente me mataste mi vaca, sino que el daño que me va a o el daño que me cuesta el que tú hayas matado a mi vaca, porque me pude haber quedado sin leche, porque de la leche yo me sostenía, hacía leche, vendía quesos, en fin. Entonces todo ese daño que tú me causaste tiene que ser resarcido el daño, entonces tienes que pagar por ese daño. Y entonces la redención era, si yo no podía cubrir el costo del daño causado, no podía cubrir lo que había provocado, entonces era condenado o sentenciado a pagar con mi propia vida o hasta con la vida de mi propia familia, siendo esclavos, siendo sujetos al pago de eso que yo había provocado, del daño que yo había causado. Entonces, ¿qué era la redención? Era venir y si tú habías cometido un daño y no podías pagarlo, yo cubría ese daño. Y entonces te redimía del costo, del gasto, del precio que tú tenías que pagar. Y te liberaba a ti y liberaba a todos aquellos que habían sido sentenciados o condenados a pagar por lo que tú habías hecho. ¿Sí me explico? Entonces, anteriormente, si una persona cometía un delito y no le alcanzaba su vida para cubrir ese costo, entraba su esposa y entraban sus hijos y eran puestos como esclavos también para cubrir el gasto de aquello que se había provocado. Entonces la redención era cubrir el pago, el costo de aquello que se había provocado que no se podía pagar. La Biblia nos enseña
que nosotros también necesitamos redención, necesitamos ser redimidos. Pero la redención entre personas era un acuerdo que se llegaba entre ellos, en términos terrenales, en los costos terrenales que había que cubrir. Pero había una deuda que el ser humano no podía pagar, y era su deuda con Dios. El ser humano ofendió, lastimó, dañó y perjudicó a Dios con sus actitudes. El pago de esto era la muerte. La Biblia dice claramente que el pago del pecado es la muerte. Y entonces uno pudiera decir, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios le pide al ser humano que pague con la vida aquello que no merece pagarse con la vida? Y es que el pecado, nosotros creemos que si es un pecado chiquito, pues no merece la muerte. O sea, decir una mentira piadosa no debería de merecer la muerte. Pero el costo del pecado, debemos de considerar que el pecado de parte de Dios no es visto como pecados grandes o pecados pequeños. Es decir, Dios no está mirando si tu pecado es chiquito o tu pecado es grande. Dios mira el pecado de la misma altitud o de la misma medida o con la misma estatura, con la misma vara. Entonces, para Dios el pecado es pecado, no el pecado chico, el pecado grande. Porque no es lo mismo, porque para nosotros decimos, es que no es lo mismo una mentira que puede llevar a un país a la ruina, a una mentira como que dile que no estoy. Decimos, no es lo mismo, o sea, una mentira grande que destruye una nación, no es lo mismo como una mentira chiquita que es nada más para que le digan que no estoy y me dejen dormir. No es lo mismo. No, claro que es lo mismo. Mentira es mentira. Lo que hemos hecho los seres humanos es hacer lo malo, hacerlo en maldades pequeñitas. Es decir, tu deuda en pagos chiquitos para pagar poquito. Es lo que hemos hecho. Entonces, no es tan grave, es pequeño. Pero entonces digo una mentira chiquita, luego digo otra mentira chiquita, luego digo otra mentira chiquita, y entonces todas son mentiras chiquitas. No son mentiras graves, pastor. No sea payaso, no exagere. Son mentiras piadosas, son mentiras, incluso dice por ahí, son mentiras blancas. O incluso, no son mentiras, son verdades a medias. O sea, te estoy diciendo la verdad, no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Sí, pero estás diciendo la verdad a medias, y una verdad a medias es mentira. No es verdad, no es una verdad completa, es una verdad a medias. Y eso es una mentira. Entonces, ¿por qué Dios dice que una mentira tan pequeñita puede ser tan grave como una mentira tan terrible? Como si alguien le preguntara, ¿tú lo mataste? Y esa persona dice, no, yo no lo maté. Aún siendo esa persona que lo hizo, está mintiendo. No solamente mató, sino que ahora miente. Entonces, esa sí es una mentira grave. No, es mentira. Lo que quiero que entienda es que el pecado Dios no lo mide por tamaños. Dios mide el pecado por el mismo estándar. Es pecado. Y entonces lo que hemos venido haciendo los seres humanos es suavizar el pecado. Tan es así que hoy, por ejemplo, el alcoholismo no se dice que sea pecado, es una enfermedad. Dicen, el alcoholismo no es pecado, es enfermedad. Igual todas las cosas, lea, escuche, vea, y cómo la sociedad ha ido transformando lo malo como bueno. Y he dicho, no es malo, lo que pasa es que es una enfermedad, es un gusto, es una tendencia, es un placer. Mire, estaba leyendo que, se me olvidó en qué país, no recuerdo si es Italia o es Alemania, no estoy seguro, se me olvidó ahorita el país, pero están promoviendo que la pedofilia sea legal. ¿Alemania? Están promoviendo que la pedofilia sea legal. Sea legal. ¿Qué significa eso? Que un trastorno, que una maldad, ahora va a ser algo bueno. A ese grado musical. Y entonces decimos, no es malo. No es malo. Es solamente un gusto. Solamente es un placer. Solamente es un deseo. No está mal. Ahora, ¿cómo lo veríamos nosotros?
Para nosotros estaría mal, para mí sí. Entonces, si yo lo veo mal hoy, yo digo, no, eso es terrible, ¿cómo voy a consentir que eso sea legal? Ahora mis hijos ya no son pequeños y mis hijos son lo suficientemente fuertes, gracias a Dios, como para defenderse. Pero un niño, un pequeñito, que no se puede defender y que vamos a decirle, no, es legal, hijo, ni modo. Está bien, es su derecho. ¿Por qué es legal? ¿Eso es lo que vamos a aceptar ahora? Porque ya no le queremos llamar pecado. Ahora le llamamos gusto, tendencia, deseo, enfermedad. Ahora es así como lo llamamos. Y no se asuste por lo que aparezca años más adelante. Porque eso es lo que está haciendo el ser humano. Porque ya no se atreve a decir, es pecado. Veníamos platicando en la mañana del ángel de la independencia, que por cierto no es un ángel. Y le decía a mi esposa, es que alguna vez yo leí, o recuerdo haber leído, que ese representaba la justicia divina. ¿Era qué? Se llama Victoria Alada de Justicia. Victoria Alada de Justicia. Pero ese es el nombre que le pusieron. Pero alguna vez leí que el que lo hizo decía que representaba la justicia divina, por eso tiene alas. Pero el decir divino representa a Dios. Entonces tuvieron que quitarle la palabra divino y ponerle, ¿cómo es, hijo? Victoria Alada de Justicia. Victoria Alada de Justicia. No es un ángel. Entonces es una hada. Pero, ¿por qué le cambian? ¿Por qué le quitaron el nombre de divino? Porque los progresistas, porque los partidos, porque la sociedad no iba a aceptar que dijera ahí divino, que dijera Dios. ¿Saben que han querido cambiar el himno nacional? Porque dice que Dios en cada hijo un soldado le dio a México. Quieren cambiar el himno nacional. No, es que ya son otros tiempos, no podemos seguir cantando eso. Quieren cambiar cuando es uno de los himnos más preciosos. Después de la Marsellesa, es el segundo himno más precioso y más hermoso que existe en el mundo. Quieren cambiar la bandera nacional porque es que eso es una cuestión teológica de los aztecas, que la serpiente devorando. No, y quieren cambiarlo. ¿Por qué? Porque no les embona, no entra en su cabeza las cuestiones divinas, no entra en las cuestiones de Dios, no es progresista, no es una sociedad que avanza, es una sociedad, entra la palabra Dios en la conversación y es una sociedad retrógrada. Entra la palabra Biblia en una conversación y es una sociedad retrógrada que va para atrás, pero lo que no se han dado cuenta es que entre más adelante quieren ir, más avanzando quieren crecer o quieren progresar, se están yendo más para atrás y más para atrás. Hoy ya no podemos decir pecado. Hoy ya no podemos no puedo decir yo la palabra pecado porque, donde alguien hable de algún tema aquí en la congregación y me demande por hablar de algún tema en particular, es misógino, es machista, es homofóbico, es esto, es lo otro, y alguien me demande, yo voy a tener un problema legal. ¿Sabe que en Argentina hay pastores que están encarcelados por hablar del homosexualismo desde el púlpito? Me encantó ver a 300 médicos en en España. Ay, se me olvidó, perdón, mi memoria no está muy bien. Pero donde pusieron sus batas al piso y dijeron, nosotros no vamos a dejar la profesión de médicos. 300 médicos. Vamos a dejar de ser médicos si nos siguen obligando a practicar el aborto. No vamos a ejercer la medicina más, porque no estudiamos para eso. No estudiamos para practicar el aborto, estudiamos para salvar vidas, no para destruirlas. Y están en un proceso legal, están en un juicio legal, porque hoy la sociedad está queriendo ser muy progresista, queriendo ser muy libre en su pensamiento, queriendo tener ideas muy libres, pero nos estamos olvidando de lo que es fundamental para nosotros. Y entonces ya no podemos llamarle al pecado pecado porque es ofensivo, porque es dañino, porque es retrógrado, porque es religioso. No podemos llamarle ya pecado.
Y entonces ahora ya decimos es enfermedad, es un gusto, es un deseo, porque no podemos atrevernos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el pecado es pecado. Aquí y en Chile. El pecado se llama pecado y no ha cambiado. Para Dios no ha cambiado. Ni hay pecados más grandes ni pecados más chiquitos. El pecado sigue siendo pecado. Y entonces tenemos una deuda, como seres humanos, tenemos una deuda con Dios respecto a nuestra conducta. Hablamos semanas atrás acerca de acercarnos a Dios, de buscar la santidad, de que podemos hacerlo, que tenemos la facultad para hacerlo, que necesitamos 3 ingredientes: necesitamos inteligencia, necesitamos dominio propio y necesitamos esperanza. Sin embargo, el ser humano cree que no puede cambiar, que no puede ser mejor persona, que está designado a ser de una manera, que está designado a ser malo, que está diseñado para ser malo. Pero no, es maravilloso ver cómo un niño tiene la inocencia de la bondad en su corazón. Y un niño puede ser bueno. Tú ves que un niño se pelea por un juguete, pero al rato ya trae el mismo juguete con el niño que se peleó y dice: mejor no peleemos, hagamos las paces y juguemos. Esa es la inocencia con la que el ser humano crece. Sin embargo, a lo largo de su vida va aprendiendo a ser malo y aprende la maldad. Y no entiende el ser humano que hay un precio por esta maldad, que la maldad tiene una consecuencia, y la consecuencia de la maldad es la muerte. ¿Por qué Dios determina que el único pago respecto a la maldad o respecto al pecado es la muerte? ¿Por qué es el único pago posible? Porque dicen: en mi pueblo muerto el perro, se acabó la rabia. El problema está en el corazón del ser humano. Si el ser humano sigue vivo, seguirá haciendo maldad. ¿No me cree? Lea Génesis. Después de que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, Dios dice entre sí mismo, dice: no dejemos que el hombre, el ser humano, coma del árbol de la vida eterna, porque no sea que viva para siempre haciendo el mal. Entonces mejor no. Y después el ser humano ya no vivió para siempre, pero vivió 900, 700, 600 años. Lea Génesis. Y está escrito ahí que el ser humano podía vivir 600 años. 600 años haciendo lo malo. Imagínense un marido malo, perverso, golpeador, que no vive 80, que vive 600 años. ¿Se imagina cómo va a vivir esa mujer? Entonces, el hombre vivía 800, 600, 700 años. Si en 40 años le alcanzaba para ser infiel con 2, imagínense 600 años. No iba a ser una cochinada aquello. Y entonces dice Dios: no, que el hombre no viva tantos años, y le acorta el tiempo de vida hasta 120 años. Dice Dios, uno pues, ¡ay, qué malo Dios! No, no está haciendo malo, está evitando que el mismo ser humano se destruya a sí mismo. Si tienes 5 minutos de ociosidad, no estás pensando cómo hacer travesura. 5 minutos de ociosidad, perdón. Yo lo veo en los salones de clase. Los alumnos han visto videos en YouTube que les causan mucha risa. Mira, están los chamacos trepándose en los barandales, aventándose de cabeza, golpeándose con cosas, en solo 5 minutos de ociosidad. Ahora imagínense toda una vida de ociosidad. No inventen. Si en 5 minutos ponen en riesgo su vida, ahora imagínense en 100 años. El ser humano se autodestruiría. Entonces dice Dios: no podemos permitir que vivan tanto tiempo, porque solamente están pensando de continuo el mal. Esa es la condición del ser humano. Entonces Dios acorta el tiempo de vida. Y entonces el problema con el pecado es que no se erradica del corazón del ser humano. Entonces dice Dios: la paga del pecado es muerte. La condición para acabar con la rabia es acabando con el perro que la tiene. Se oye muy grosero, se oye muy malo. Ay, Dios malo, ¿por qué hizo al hombre malo? No, Dios no hizo al hombre malo. Se lo acabo de decir hace un momento. Ve a los niños.
Cuando los niños no están contaminados por el mal, los niños suelen ser buenos. El otro día veía un video donde agarran a un niño, salen de un centro comercial, mamá e hijos, y la mamá les había comprado un juguete a cada niño, y el más pequeñito sale del centro comercial con su juguete, se ponen ahí en la plaza, afuera, en el parque, en el jardín de la plaza comercial, se ponen a jugar y están jugando. Los dos más grandes, pues entretenidísimos ya con su juguete. Pero el más chiquito tarda en abrir la caja hasta que finalmente la abre. Y cuando termina de abrir la caja se pone, estaba muy contento, era lo que quería. Y voltea a la mamá que lo está filmando para el recuerdo del momento de lo que están viviendo sus hijos. Entonces la mamá se queda filmando y se oye que le dice a su hijo, ¿qué estás mirando? Yo no sé ni cómo se llama. Y le dice, ¿qué estás mirando? Y el niño voltea y le señala, y hay otro niño a unos pasos del pequeñito que está con ropa sucia, sucio el niño, pobre, se ve, aparece, y le dice, sí, hijo, es un niño. Y entonces el niño voltea, ve a su mamá, ve su juguete, voltea a ver a su mamá, agarra el juguete, se para y se lo lleva al niño. Y la mamá dice, no. ¿Cómo no? El niño agarró y se lo llevó. Y le dice, no, mi hijo, mira, es tu juguete, que quién sabe qué. Tratando de explicarle, le dice, no, se lo regalé, es de él. Y la mamá, no, mi hijo, pero es que mira, ese juguete es muy caro, si quieres entramos y le compramos otro. El niño no entendía del costo del juguete. Lo que el niño entendía es que él tenía algo que el otro niño no tenía. Y que él bien podía darse, él podía ser feliz sin el juguete. Esa es la inocencia, la bondad que existe en el corazón del ser humano, que con el tiempo, ¿quién es la que no quería regalarlo? ¿Quién es la que estaba siendo egoísta? La mamá tenía sus razones, le costó a la mamá. Pero el niño no entendía esas razones, el niño en su bondad entendía que aquel no tenía algo. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué hay que erradicar el mal? No es porque Dios quiere erradicar al ser humano. Es que Dios, si fuera bueno, no mandaría a nadie al infierno. No, es que Dios no está mandando a nadie al infierno. Es el ser humano el que se está mandando al infierno. Con sus decisiones, con sus actitudes, con sus comportamientos. Y entonces Dios mismo, porque no quiere que nadie se pierda, y así lo dice la Escritura, Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios estableció la forma de redimir a la humanidad para que no se pierda. Y ahora sí, lea conmigo Lucas. Dice Evangelio de Lucas capítulo 3. ¿Ya está ahí? Vamos a leer desde el versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, y sabiendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Predicando qué? El bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿En quién está pensando Dios cuando envía salvación? En todas las personas. Dicen, ay, es que Dios rechaza esto, rechaza a los otros, No, Dios no rechaza a nadie. Nosotros mismos nos rechazamos, nosotros mismos rechazamos la salvación que Dios nos otorga. Si Dios te está dando la oportunidad de salvarte, ¿por qué rechazarla? Porque no queremos.
porque nos gusta lo que hacemos. Pensamos que nuestra manera de creer y de pensar y de vivir es la correcta y nos importa poco lo que Dios piense. Así es que no nos interesa la oportunidad que Dios nos da porque nosotros creemos que estamos bien. Ahora, yo no voy a discutir con alguien que no cree, o no voy a ponerme a hablar con alguien que no cree y decirle, estás mal, yo estoy bien. No, porque no le ayudaría en nada, no le favorecería. Pero lo que sí es que no puedo yo aceptar que el pensamiento de otro sea lo único válido para la humanidad. ¿Sí me explico? No es decirle al mundo, yo estoy bien y tú estás mal. Pero tampoco es decirle al mundo, ok, todo lo que tú me digas es correcto. Y lo acepto y lo permito. No, para nada. Yo tengo una convicción, yo creo algo. Ahora dice, pastor, ¿y si estuviéramos equivocados respecto a creer en Dios y en verdad Dios no existe? Y solamente estamos perdiendo el tiempo el domingo en lugar de estar viendo el fútbol, que estaríamos sacándole más provecho al día. Yo he entendido una cosa, se lo aprendí a Blaise Pascal. Blaise Pascal se lo he platicado muchas veces, científico, hombre de ciencia, premio Nobel, ni siquiera un religioso, un sacerdote. Y Blaise Pascal dice que le preguntaron acerca de por qué creía en Dios. Le dijeron, ¿por qué crees en Dios? Tú eres un hombre de ciencia. Dice, mira, creer en Dios es como un volado. Echar una suerte, es un volado. Donde de un lado es sí creo en Dios y del otro lado es no creo en Dios. Y es así de simple como echar un volado. Entonces cuando echas un volado y apuestas en el volado, yo apuesto todo a creer en Dios. Es decir, yo decido creer en Dios y lo apuesto todo, echo el volado. Si resulta que Dios no existe y mi apuesta fue, porque no estoy apostando mi dinero, sino que mi apuesta fue vivir correctamente, guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Si esa fue mi apuesta y lo aposté todo ahí, y resulta que cuando cae el volado resulta que Dios no existe, entonces no perdí nada. Porque resulta que al momento de entregar cuentas no hay vida después de la muerte, no hay cielo, no hay infierno. Entonces no perdí nada porque lo único que hice fue vivir bien, portarme bien, respetar a mi prójimo, amar a mi prójimo, respetar a mi esposa, amarla, cumplir con buenos mandamientos que me llevaron a vivir una vida correcta. Entonces, si al final muero y no hay Dios, no perdí nada. Pero si el volado cae del otro lado y al final muero y me presento delante de Dios, entonces Dios verá que viví bien, que guardé sus mandamientos, que hice las cosas correctas y me dirá, bienvenido, bendito de mi Padre, pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. No habré perdido el volado. Aun cuando Dios no exista, no habré perdido nada. Sin embargo, si cae la otra cara de la moneda y Dios no existe, y yo viví mal, me porté mal, me volví un alcohólico, hice esto, hice el otro, hice todo lo desgraciado que pude haber sido, y Dios no existe, no pierdo nada, porque al momento de morir no hay a quien entregarle cuentas. Pero si la cara cae del otro lado, y yo me porté mal, y fui desgraciado, hice todo lo que quise, desobedecí a Dios y viví como yo quise, pero Dios sí existe, entonces me voy a encontrar con la triste realidad que voy a pasar una eternidad sin Él. Y entonces sí pierdo. Entonces, prefiero vivir correctamente, haciendo las cosas que Dios manda, y si Dios existe o no existe, siempre saldré ganando. A diferencia de vivir lejos de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice, alejado de Dios, viviendo en pecado, y si en algún momento Dios no existe, la habré librado. Pero si Dios existe, tendré una eternidad sin Él. A mí me gustó eso, cuando lo leí por primera vez me encantó, dije, es que eso es lo que yo creo. Yo vivo bien, o vivo alejado del pecado, procuro vivir alejado del pecado, acercándome a Dios, creyendo a Dios, creyendo que en algún momento cuando yo muera, tendré que entregar cuentas. Si hay un Dios, ya la libré. Pero si no hay un Dios, no perdí nada. Entonces saldré ganando.
tendré una esposa feliz, tendré unos hijos felices, me habrá ido bien, le habré enseñado a otros a vivir bien, porque eso es lo que procuro hacer aquí, enseñarle a otros, enseñarle a ustedes a vivir bien de la mejor manera. Entonces no habré perdido nada. Pero qué triste será que me importe poco la vida, viva como se me dé la gana, y al final resulte que Dios sí existe. Mucha gente le hizo caso a Stephen Hawking, un hombre de ciencia, un premio Nobel, que por cierto ya vi su película, está interesante, no me aclaró el panorama, pero este hombre decía: Dios no existe, Dios es un mito, es un cuento, es un hombre de ciencia. Y cuando falleció hace 3 años, me parece que falleció, o 2 años, yo dije, bueno, ahora Stephen Hawking sabrá si Dios existe o no. Es el momento en que Stephen Hawking ahora sabe, ahorita Stephen Hawking sabe si Dios existe o no existe. El problema es que no puede venir a avisarme. Ahorita, si Dios existe, si Dios no existe, Él ya se volvió polvo y anda entre el universo. Anda en las estrellas, como Él decía. Yo me volveré polvo y volveré a las estrellas. Ok. Si Dios no existe, ya es polvo. Y anda flotando por ahí de Marte, Júpiter, no sé. Pero si Dios existe, y Él tiene que entregarle cuentas ahorita mismo a Dios, no le va a entregar buenas cuentas. Y será muy lamentable que Él no pueda regresar de la otra vida para decirle a su familia: ¡me equivoqué! Tenían razón los cristianos, Dios existe. Crean en Dios. No puede hacerlo ya. Es en vida. Entonces prefiero tomar el riesgo que tomó Blaise Pascal, decir, es un volado. Entonces yo decido la parte fácil. Decido vivir bien, vivir correctamente, hacer lo que la Biblia dice, creer lo que la Biblia dice. Total, si al final Dios no existe, no perdí nada. Tuve una vida correcta. Porque Dios no presentó la salvación para unos cuantos. Leímos que presentó la salvación para toda carne. Ahora, Juan empieza a predicar. Este es Juan el Bautista. Empieza a predicar el mensaje de arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, pídanle perdón a Dios, vuelvan, están haciendo las cosas mal, arrepiéntanse y corrijan su manera de vivir. Ese es el mensaje de Juan. Y Juan empieza a predicar y dice, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es lo que le está diciendo Juan? Ahora sí muy arrepentidos, ¿no? De esos quiere el Señor, puros arrepentidos. Juan empieza a predicar y le empieza a decir a la gente: arrepiéntanse. Dios se ha acercado. ¿Por qué este mensaje? ¿Por qué Juan empieza a predicar acerca de arrepentirse? Si leímos con cuidado, se van a dar cuenta que esto ya había sido profetizado mucho tiempo atrás. Dios había anunciado que vendría un hombre que anunciaría y daría el mensaje de arrepentimiento. ¿Quién es ese hombre? Juan. Aparece en escena. Y entonces cuando Juan aparece en escena, empieza a decirle a las multitudes: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Y la gente empieza a correr. Oye, hermano, si a ti te dicen se va a caer la casa, ¿qué haces? Yo me quedo a ver cómo se cae. ¿Qué hacemos? Salimos corriendo. Pasó, no recuerdo si este año o el año pasado, después del terremoto que sucedió hace un año precisamente, en septiembre. Después del terremoto la gente estaba apanicada, estaba asustada. Y de repente se le chispó a alguien, apachurró el botón, hizo cortocircuito, no sé cómo, pero se activó la alarma sísmica. Por error, fue un error, no fue un simulacro ni nada, fue un error de alguien o de algo. No sé si fue del mismo sistema o alguien lo apachurró el botón, pero empezó a sonar la alarma sísmica en toda la Ciudad de México. No, hombre, un terror. Acabamos de pasar el terremoto
y se les chispó unos meses después la alarma y la gente salió asustadísima. ¡Ay, ay, está temblando! Ni temblando estaban. Pero la gente salió corriendo. Hasta, no me crean, no sé, no estoy seguro, nunca corroboré la historia, pero publicaron por ahí que hasta una señora se murió del infarto, del puro susto. Y ni temblado estaba. Pero se murió del susto, porque estaba temblando, porque la alarma sonó. Ahora, ¿por qué la gente salió y desocupó los edificios? ¿Perdón? Por miedo. ¿Por si sí o por si no? Por si sí o por si no. Ahora, Juan le está predicando a los hebreos. Los hebreos creen en Dios. Los hebreos tienen un ritual de ofrecer sacrificios a Dios para pedir perdón. Ellos saben lo que significa pedir perdón. Ellos saben lo que un animalito muera por ellos en lugar de ellos, porque ellos son los culpables, pero el animalito tiene que ser sacrificado por ellos. Ahora, la Sociedad Protectora de Animales en aquel entonces hubiera protestado y dice, ay, que Dios tan malo que manda a sacrificar a los animales. No, Dios está salvando al hombre. El ser humano siempre se ha fijado en la parte, dicen, es que Dios, ¿por qué hace eso? No, es que no entiendes que Dios te está salvando. Pero ¿por qué muere un animalito inocente? Porque si no moriría la persona. Ay, pero ¿qué culpa tiene el animal? No, hay que salvar al ser humano. Hoy nos interesa salvar a los perros de la calle, pero no importa cuánta gente se muere de hambre. Ese es el engaño del diablo. Nos estamos volviendo muy humanos, muy humanistas, muy salvadores de la sociedad y del mundo, de los perros y del mundo, pero de la sociedad ni nos acordamos. Odiamos al vecino, hablamos mal del vecino, criticamos al vecino. Ah, pero el pobrecito perro. Ah, el pobrecito. Ese es el tipo de sociedad que tenemos hoy. Y en aquel entonces los hebreos sabían de lo que Juan estaba hablando. Lo que salió Juan a es a sonar la alerta sísmica. A eso salió Juan. Ti, 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 fin del mundo, ti, ti. Y los hebreos corren. ¿Cómo que el fin? Sí, fin del mundo, Dios ha llegado. Arrepiéntanse. Y ahí van todos a bautizarse. Y se están bautizando y ya se está, miren hermano, es como si aquel que va para afuera en una alerta sísmica, en el simulacro que hicieron, o que van a hacer ahora el 19 de septiembre, porque van a hacer un simulacro, y en la alerta sísmica suena la alarma, y están en el simulacro, y en el simulacro el maestro, el prefecto está diciendo, ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te bajas. Ah, ¿verdad? Ahora sí muy asustadito que el sismo, ¿verdad? Ahora sí muy aplicado para el simulacro. Ya los quiero ver el día del terremoto. Ya estás para afuera, estás haciendo lo que te están diciendo, y todavía cuando te lo están diciendo te dicen hipócrita. Lo que hizo Juan. Juan le dice, ah, generación de víboras, hipócritas muy arrepentiditos, ¿no? Pero antes, ¿cómo vivían? Y antes, ¿qué hacían? Ahora sí están muy arrepentidos. ¿Qué les dio miedo? ¿Que viene el Señor? Son las palabras de Juan, estoy parafraseando. Y dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque todos corrían a bautizarse. Es como si aquí pusiéramos un letrero ahí afuera, el fin del mundo es el próximo mes. Entre y sálvese. A ver, que más de uno entraría. Al menos a preguntar, oiga, ¿usted cómo sabe? Alguno por chismoso, a ver cuántos están adentro, pero se metería. Es eso. Ahora, Juan no está siendo despectivo con ellos. Juan quiere que reflexionen acerca de lo que está sucediendo en ese momento. Les dice, ¿quién les enseñó a huir de la vida? Y les dice, lea conmigo. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Esta es la razón por la que les dice generación de víboras. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
Y entonces la gente, versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, bueno, si no es suficiente con el bautismo y venir y salir de mi ciudad y que todo el mundo me vea que soy un pecador, porque salían los pecadores a arrepentirse, y no es suficiente con eso, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan le contesta. La gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mire, si la sociedad siguiera esas 3 reglas que Juan da para frutos dignos de arrepentimiento, nuestras sociedades serían otras. Sin embargo, no hemos aprendido. Han pasado casi 2000 años y no hemos aprendido. Ahora bien, esto es señal de arrepentimiento. ¿Para qué es el arrepentimiento? ¿Para qué necesitamos arrepentirnos? Para redención, para ser redimidos de nuestros pecados, para que nuestra deuda, que es el pecado, ¿cuál es el pago del pecado? La muerte. Para que no paguemos nosotros con muerte, necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento produce redención. Y la redención es el perdón de Dios, donde tu deuda ha sido cancelada. ¿Sí está conmigo? Ok. ¿Para qué queremos esto? ¿Por qué la gente no logra entender que necesitamos redención? Lea conmigo en el libro de Salmos. Salmos, le estoy hablando, Salmos es mucho antes que la venida de nuestro Señor Jesús. El libro de Salmos fue escrito al menos como 500 años antes de la venida y la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra, por supuesto. Y muchos años antes, el salmista habló de la redención. Salmos 130. Libro de Salmos o el Salmo 130. El ser humano necesita salvación. El ser humano necesita ser salvado. Necesita recibir salvación. Ahora, no la tiene en sus propias fuerzas, no le alcanzan sus propios méritos para ser salvado. Y por eso Jesús vino a morir en la tierra para darnos salvación. Salmo 130, ¿ya está ahí? Vamos a leer versículo 1 al versículo 8, todo el Salmo es muy cortito. Y ahí, en ese Salmo, vamos a quizás entender un poco de la redención. Yo espero que les quede claro. Dice, versículo 1 al 8. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. La paga del pecado es muerte. Y lo que dice la Escritura es que Dios pagó por ti esa deuda. ¿Dónde pagó por ti esa deuda? En la cruz. Porque Jesús no fue a la cruz porque merecía estar ahí. Jesús fue a la cruz porque ustedes y yo merecíamos estar ahí. Y Jesús ocupó nuestro lugar. Si tú logras entender esto, hermano, vas a entender que esto no se trata de una religión. Vas a entender que esto se trata de una relación que Dios buscó establecer entre tú y Él.
entre yo y Él. Donde la relación que Dios está buscando es poder acercarse al ser humano sin que le estorbe el pecado. Me gusta como lo dice el salmista. Estamos en pecado todos. Estamos amolados. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar de pie y decir, yo soy inocente? A mí no me juzgues, Dios, porque yo soy libre de pecado. Dice el salmista, no, todos estamos arruinados. El pecado nos alcanzó a todos. Y por causa del pecado no podríamos estar de pie. Y sin embargo el mismo salmista se contesta y dice, pero en ti hay perdón. En ti hay redención. Tú tienes misericordia del ser humano y nos perdonas. Eso es lo que pasó con el ser humano. La redención, hermano, es el pago de tu deuda. No va a haber redención, no va a haber pago de tu deuda si no hay arrepentimiento. Juan el Bautista dice, no solamente corran al río para bautizarse, no solamente salgas corriendo del edificio para salvarte, porque está temblando. ¿Sabe que uno de los peores casos que hay cuando hay terremoto es cuando alguien muere en la huida? Es decir, cuando trata de salvarse y los demás no tienen cuidado y lo pisan, lo atrapan, lo aplastan. O el puro miedo, como esta señora que murió de un infarto porque creyó que estaba temblando. ¿Sabe que eso es lo más trágico? Que ni siquiera es el terremoto lo que les causa la muerte, sino lo previo, o el dolor, o el miedo, o el susto. Eso es terrible. Ahora, el ser humano vive asustado por miedo al infierno, pero no hace nada para salvarse. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Entender que el pago de nuestro pecado fue hecho por Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecado. Pero decimos, no, yo no me arrepiento, yo disfruté lo que hice. No te estoy diciendo que no te estoy diciendo que no hayas disfrutado lo que hiciste. Lo que te estoy diciendo es que reconozcas que lo que hiciste fue malo. Ay, pero tanto que lo disfruté, pastor. Yo no estoy diciendo si lo disfrutaste o no. Lo que yo estoy diciendo es que lo que hiciste, el pecado que cometiste, ofendió a Dios. Y el pago de eso es la muerte. Y dice Dios, no pagues, yo pago por ti. Ya pagué por ti, pagué con la vida de mi hijo. Mi hijo murió por ti en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida eterna. No tienes que pagar tú, ya fue pagada esa deuda. Quiero leerle este mismo salmo, no lo lea usted, quiero leerle el mismo salmo en otra versión. Dice esta versión así, y quizás nos quede un poco más claro. Dice esta versión, a ti, Señor, elevo mi clamor. ¿Cuándo pides ayuda? No, cuando la necesites. Porque si, por ejemplo, vas a la escuela, no entendiste una materia, una clase del maestro, no llegas pidiendo ayuda. Cuando estás en el hoyo, ¿o no? Ya cuando tienes el examen encima, cuando estás a punto de reprobar la materia, ¡ay, que alguien me explique matemáticas! No sé nada. Pero en la primera clase que no le entendiste, debiste haber pedido ayuda. No hasta el final del semestre. Ya cuando todo esté encima, cuando estás a punto de reprobar la materia. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces no pedimos ayuda cuando la necesitamos, pedimos ayuda cuando tenemos el agua hasta el cuello. Ahí es cuando pedimos ayuda. Y entonces dice el salmista, lo reconoce también. Dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. No cuando estaba en la orillita del abismo, no cuando iba bajando por el abismo, no cuando tocó fondo del abismo, sino cuando ya estaba ahí. Dice, desde el fondo del abismo, cuando estoy en lo más profundo, hermano, no sería el primero ni el último. Si yo busqué a Dios fue cuando estaba en el fondo del abismo. La gente que he conocido es porque clama a Dios cuando está en el fondo del abismo. Por eso no se trata de un cambio de religión. No, yo no, pastor, yo estaba bien y me vine para acá, porque ya no me gustó allá. No es eso. Te estoy hablando del encuentro con Dios, no es el cambio de religión. Es donde tú te encuentras con Dios y entiendes que Dios te ha redimido de tu condición anterior. Y a veces
Podemos haber cambiado de religión, pero no hemos experimentado eso. Y yo no digo que tengas que tocar el fondo del abismo, ojalá y nunca lo llegues ahí. Pero yo no estoy diciendo que tienes que tocar el fondo del abismo para tener un encuentro con Dios. Yo oro a Dios y pido a Dios, y por eso le hablo aquí en cada reunión y le explico y le expongo y le comparto lo que yo viví para que usted no tenga que tocar el fondo del abismo. Es terrible. Hay gente que toca el fondo del abismo y jamás sale. Se quedan en esa condición de vida. Y por más que Dios quiere rescatarlos de ahí, ellos no quieren salir, están a gusto ahí. Otra vez iba en la calle y me encontré a un vagabundo. Y yo estaba parado en la calle y estaba una señora. Ay, ese señor está bien loco. Ni entiende. Decía la señora, ay, le voy a invitar algo de comer. La otra señora decía, le voy a invitar algo. No, ni te le acerques. Está loquito, está enfermo, no entiende. Y yo veía al hombre, se iba a cruzar la calle y voltea para los dos lados, ve que no viene carro y se cruza. Dije, tonto no es. Loco no sé. Y veo a las señoras, las dos que estaban criticando al loquito, se agarran de la, córrele manita, córrele. Y ahí venía el carro. Y, ¡ay, espérese viejo! Pues. Para más el loco que ellas. El loco no estaba tan loco. Ellas no tuvieron cuidado para cruzar, ya casi las atropellan, de verdad, literalmente casi las atropellan. Y se enojaron con el que iba manejando. Ay, que quién sabe qué viejo es, quién sabe qué. Miren, señoras, y los que están mal son ustedes. O como el perrito ese que se sube al puente peatonal y se cruza por el puente peatonal y llega al otro lado y la gente abajo esquivando carros y toreando. ¡Ay! ¡Qué pa' más el perro! Y culpamos a Dios de lo que nos pasa. Pero porque no entendemos, porque no hemos entendido que la maldad de nuestro corazón es lo que nos aleja de Dios, cuando Dios lo que ha diseñado es nuestra redención. ¿Cuándo le gritamos a Dios? ¿Por ayuda? Cuando estamos hasta fondo. Y dice el salmista, escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. ¿Cuándo es cuando suplicamos? ¿Cuándo es cuando alguien suplica? Cuando ya no puede más, cuando está en peligro, cuando ya es la última opción. Por eso suplica. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ya no puedo más. Y entonces el salmista escribe y dice, si tú, Señor, no dice así, no es pregunta, dice, si tú, Señor, perdón, hay una gran diferencia. Dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, podría ser declarado inocente? Si tú tomaras en cuenta los pecados, ¿quién se declararía inocente? Pero en ti se halla perdón, por eso debes ser temido. Y este es el texto que a mí me llamó la atención. Dice, pero en ti se halla perdón. ¿Quién es el que da perdón? Dios. ¿Quién da redención? Dios. Dice, y por esta causa, dice el salmista, por esta causa deberías ser temido. Es decir, por causa de que tú eres el único que puede perdonarme, solo por esta causa deberías de ser temido. No miedo. No, ay, tengo miedo a Dios. No. Le voy a leer el mismo versículo en la versión que usted tiene, en la Reina Valera. Versículo 4 dice, porque en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Ahora le leo la versión que leí hace un momento. Nueva versión internacional dice, pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Relacionando las traducciones, entiendo que el temor a Dios, por eso se lo he dicho muchas veces y hoy se lo repito, el temor a Dios no es miedo a Dios, es reverencia a Dios. Dice, porque yo entiendo que tú perdonas, yo debería de reverenciarte, debería de ser agradecido contigo, debería de cambiar mi actitud y mi corazón,
por causa de que tú eres el único que puede perdonarme, el único que puede limpiarme, el único que puede redimirme. Solo por eso mi actitud debería de ser diferente hacia ti. Solo por eso debería de tener respeto por ti. Solo por eso debería de buscar. Porque tú eres el único que puede perdonar. Y dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Pero espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas a la mañana. Como esperan los centinelas a la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. ¿Porque en Él hay qué? Amor. Esa es la misericordia. La misericordia es el amor inagotable. ¿Qué es la misericordia? Por eso cuando tú pides misericordia, lo que estás diciendo, si me amas, acuérdate que me amas. Si me amas, Señor, ten misericordia. Acuérdate de mí, Señor. La estoy regando, me estoy equivocando, pero acuérdate de mí. Hay veces que yo oro por la gente que está en problemas y en dificultades y no le pido a Dios que los ayude. Le pido a Dios que tenga misericordia. Que Dios se acuerde que los ama. Y que su amor no se va a cansar. A pesar de ser como ellos son, su amor no se va a acabar. Hoy está muy de moda decir que el amor se acaba. El amor no se acaba. Exacto. Dice, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Dios no paga a medias tu pecado, Dios lo pagó por completo. Dios ya te perdonó. Él es el mismo, redimirá a Israel de todos sus pecados. Yo me quedo con una cosa, yo aprendo algo de esto. Puede que el mundo diga que Dios no existe, que es mentira, que es una falacia, pero ayer que estaba con mi familia, con mis hermanas y con mi mamá, y yo hablaba con ellos, y algo les decía yo a mis hermanas y a mi mamá, y les decía que Dios hizo un cambio en mi vida. A lo mejor usted no entiende por qué yo predico y soy pastor, y amo tanto a Dios y creo tanto en la Biblia. A lo mejor usted no lo entiende. A lo mejor usted no alcanza a comprender cómo es que este hombre, pudiendo ser millonario como Carlos Slim, está aquí predicando en esta iglesia. Porque todavía ayer platicábamos, antier, mi esposa y yo platicábamos y decíamos, y si nos dedicamos a vender comida, ¿qué venderíamos? Digo, hamburguesas. Me gusta mucho vender hamburguesas. Y dice, pero el negocio, y así, digo, no. Nosotros no estaríamos atendiendo el puesto de hamburguesas. Nosotros financiaríamos el puesto y tendríamos empleados, gente que estuviera atendiendo el negocio, que nos estuviera generando dinero a nosotros. Porque nosotros ya no estamos para estar ahí en ese puesto de hamburguesas. Nosotros tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Y a lo mejor usted no alcanza a entender por qué somos capaces de renunciar a las riquezas que el mundo nos ofrece y estamos metidos aquí, enseñando, predicando, compartiendo la palabra. Y quizás no lo alcanzan a ver, pero ayer que platicaba con mi esposa, con mis hermanas y con mi mamá, y hablábamos de esto precisamente, yo le decía, si algo me queda clarísimo a mí es que yo le sirvo a Dios y predico la palabra y soy cristiano, es porque yo toqué fondo. Yo estuve en el fondo del abismo. Yo estuve hasta ahí, hasta abajo. Y de ahí clamé y le dije a Dios, ¿me podrías echar la mano? Si tú existes, ¿podrías sacarme de aquí? Y entonces Dios me sacó. Y lo que yo entendí, que siendo tan malo como yo era, es que Dios me perdonó. Y después de haberme perdonado, solamente me dijo, eres mi hijo ahora, eres mi discípulo ahora eres mi instrumento y ahora yo voy a usar tu vida. Y entonces yo no encuentro la manera
de poder retribuirle a Dios y de poder pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Amigos míos, compañeros míos, familiares míos se sorprenden y dicen, ¿cómo cambiaste? ¿Por qué cambiaste? ¿La religión te cambió? No, la religión no me cambió. Lo que me cambió fue mi relación con Dios, y cada vez que me acerco más a Dios me cambia más. Y entre más conozco a Dios, y entre más conozco su propósito, y entre más entiendo que yo no podría pagar lo que le debo a Dios, sino que Él pagó por mí la misma deuda que yo generé. Y Él pagó por mí y me dice, te perdono, y te perdono porque te amo, no porque te portaste bien o porque eres buena gente o porque tienes muchos dones que necesito. No, te perdono porque te amo, porque he tenido misericordia, porque mi amor es inagotable. Te perdono. Entonces yo entiendo que lo que Dios hizo por mí fue redimirme. La redención de Dios cambió mi historia. La redención de Dios cambió mi vida. Algunos de ustedes han experimentado esta redención. Algunos seguramente la experimentarán. Y entenderán por qué amo a Dios. Algunos de ustedes podrán decir, ahora sé por qué el pastor está loco. Porque estoy empezando a entrar esta loquera. De amar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. De viajar hasta las 12 de la noche y llegar a casa para poder estar aquí hoy. Si vale la pena estar, quiero hacerlo. Porque amo a Dios, porque he entendido lo que Dios hizo por mí. Porque vale la pena esforzarme en apartarme del pecado. Porque vale la pena vivir para Él. Porque vale la pena tener un amor íntegro, completo para Él. Porque Él me amó a mí primero. Yo no amo a Dios y por eso Dios me ama. No, Él me amó primero a mí y por eso yo lo amo a Él. La redención produce un cambio. Pero para poder alcanzar la redención tenemos que hacer lo que decía Juan. Arrepiéntanse. Yo no puedo alcanzar la redención. Yo no puedo alcanzar el cambio en mi vida si no me arrepiento. Y algunos todavía dicen, pastor, pero yo soy buena gente y yo no me meto con nadie. No, solo tú y Dios saben de lo que tienes que arrepentirte. Yo no soy el juez. Yo no te voy a decir, a ver, cuéntame tus pecados para determinar qué tan pecador eres. No, yo no voy a hacer eso. A quien le necesitas contar es a Dios. A quien necesitas decirle es a Dios y decir, Señor, esto que hago es grave, es terrible, es pésimo, me está destruyendo, me está robando la paz. ¿Qué tan grave es esto, Señor? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? O ya terminamos de una vez con ello. Ayer oraba con mis hermanas y les decía, esto termina aquí hoy. Y con eso me quedé yo ayer. Después de hablar con ellas, yo decía, ya esto no tiene que crecer más, no tiene que hacerse más grande. Esto termina aquí hoy. Y hoy yo sé y puedo decirle al Señor, Señor, lo que sea que no esté bendiciéndome, que termine aquí hoy. Lo que sea que me está robando, lo que sea que me está perjudicando, que termine aquí hoy. Eso se llama arrepentimiento. Y te da acceso a la redención, para que puedas alcanzar y conocer el amor de Dios, ese amor inagotable que es a través de su misericordia, ese amor inagotable que no termina nunca, que te bendice siempre, lo puedas experimentar de mejor manera. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Yo espero con todo mi corazón, de verdad, y se lo pido a Dios, le suplico, que usted no tenga que tocar fondo para poder experimentar la misericordia de Dios. Yo suplico a Dios que no sea necesario que usted llegue hasta abajo para hacer un clamor suplicante, diciéndole a Dios, sácame del hoyo. Yo espero con todo mi corazón que usted disponga solo su vida y le diga a Dios, si hay algo de lo que me tengo que arrepentir ahora, cambia mi corazón. Me quiero volver. No quiero vivir igual, no quiero tener la misma actitud, no quiero pensar de la misma manera. Cambia, Señor, mi manera de pensar. Cambia mi manera de actuar y de ser. Me arrepiento de corazón. Y entonces, a partir de eso, usted puede experimentar la redención. Es decir, el perdón de sus pecados, la redención, el cambio, el precio por su vida.
para que usted no siga siendo la misma persona, sino que usted sea lo que Dios dice que usted es. Y en ese sentido, quiero orar. Así es que si usted espera esto que pase en su vida, solo dígale a Dios, aquí está mi vida. Quiero cambiar. Quiero entender, Señor. No quiero ir hasta el fondo del abismo. No quiero estar hasta abajo de mi situación o de mi condición. Quiero salir ahora, aún estoy a tiempo. Quiero evitar el dolor y el sufrimiento que mi pecado pudiera producir en mí. Hoy quiero cambiar, hoy quiero encontrarme contigo. Hoy quiero tener una vida plena. Quiero ser un mejor hijo. Quiero tener una mejor condición de vida. Redime mi vida, redime mi corazón, redime mi ser y mi alma. Y ayúdame, Señor, a experimentar la redención, aquello que me hace ser pleno, que me hace encontrarme con tu amor, que me hace experimentar vida eterna. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén.